quiero recordar que el nacimiento de todo partido, cuando es rodeado de un interés como este, por parte de los medios de comunicación, cuando no es partidos que se desgajan de otros, como es el caso de Rosa Díaz, se desgaja del PSOE, cuando son partidos que nacen desde la base civil, como Ciudadanos de Rivera, o como este que acaba de nacer, es señal de que los partidos tradicionales están fallando, están desviando el curso de su nacimiento y no responden a la actualidad. Si no, sería imposible los intentos de nacer otro partido. El segundo tema de reflexión es, una vez que se sabe ya que si estos partidos se fundan es porque hay una crisis en los partidos tradicionales, el segundo tema que se plantea enseguida que hay un nuevo partido es ¿a qué responde este nuevo partido? No como la metodología que seguían los antiguos marxistas hablando de clases sociales, sino hablando de necesidades constitucionales. Cuando nace un partido tiene que tener dos motores fundamentales. El primero es ¿qué intereses quiere defender? Ese es el tradicional análisis de la escuela marxista. ¿Qué intereses económicos y sociales? Pero otro es ¿qué proyecto de modificación o de no modificación de la Constitución? Porque si hay una crisis en España es porque la Constitución ha fracasado, porque primero nunca estuvo en vigor, desde el primer día nunca se ha cumplido. Entonces suponemos que estos partidos que nacen, si no anuncian ya un periodo de libertad constituyente y un cambio radical de la Constitución, están errando, no están dando en el clavo y se van a equivocar, porque si la Constitución hubiera sido aplicada y los partidos tradicionales, en concreto el PSOE, por hablar solo de los centrales, el PSOE, el PP y el Partido Comunista, pues no nos engañemos, es la Izquierda Unida, si se hubiera aplicado la Constitución y hubieran fracasado, entonces evidentemente echarían toda la culpa a la Constitución. Pero como la Constitución no se ha cumplido, pues ¿qué culpa tiene la Constitución si no se ha intentado cumplirla? Si no se ha observado ninguna norma. No están observadas las normas de que los diputados del Parlamento tienen que ser independientes y no pueden seguir ningún mandato imperativo. Eso no se ha cumplido nunca. Es tan básico ese principio que la Constitución no ha entrado en vigor. Segundo, los jueces. La modificación que hizo Felipe González para el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial ha anulado por completo el posible equilibrio que la primitiva Constitución establecía entre los distintos poderes sociales, ya que no los políticos, porque el político no es más que uno, que es la oligarquía. Siguiendo así podríamos llegar a ver que la Constitución no ha sido nunca cumplida. Entonces, ¿por qué saben que ha fracasado la Constitución si no han intentado aplicarla? Yo sé de antemano, porque estoy en la antípoda de todos los que han contribuido a montar esta farsa de la transición, yo sí sé, porque tenía que forzosamente fracasar la Constitución mediante su no aplicación, que es más reconocimiento que no sirve que no aplicarla. Eso lo hice en mis primeras publicaciones, que el primer libro, La Alternativa Democrática, lo publiqué cuando aún todavía no había sido aprobado el texto definitivo de la Constitución. Y dije, es lo mismo que está pasando. Yo no necesito la experiencia para aprender, como decía Homero, de los que solo aprenden con el acontecimiento. Yo no necesito el acontecimiento para saber cómo van a suceder las cosas, porque estoy dentro del pensamiento realista basado en la política, basado en materias políticas, basado en la condición humana. Yo nunca me salgo de la condición humana para analizar los sistemas políticos. Y no pido a la humanidad que haga cosas imposibles, propias de ángeles. Por ejemplo, me río cada vez que recuerdo que según la primera Constitución española, los españoles serían justos y benéficos. Bueno, pues eso, como es de risa, pues es que esta no es distinta. Cuando esta Constitución añade tantos y tantos artículos referentes a que los españoles tienen derecho a una vivienda digna, a un salario digno, entonces, pero ¿cómo? Si eso no son materias constitucionales, eso son materias de la acción política, que la acción política depende de los gobiernos y de la oposición, no de la acción constitucional, porque una acción constitucional no puede derivar más que de una norma suprema, que por eso se llama constitucional, una norma que pueda ser
aplicada directamente por los jueces, sin necesidad de leyes orgánicas que la desarrollen. Un juez de primera instancia que no puede aplicar el principio de que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna es señal no de que el juez es incompetente, ni de que el que busca justicia lo pide en el juzgado, sino que lo que es incompetente es la Constitución. No se puede pedir que los jueces admitan demandas diciendo que alguien tiene derecho a una vivienda digna. ¿Dónde? ¿Apoyado en qué? ¿En qué ley? ¿En qué norma obligatoria? ¿Qué? La Constitución. No, eso no es. Esa no está redactada de una manera, porque también, del mismo modo que he desarrollado la tesis, que hay el derecho a decidir solamente afecta a aquellas cosas que sean decidibles según la naturaleza de la condición humana, también digo ahora que el derecho al trabajo, una vivienda digna, a los viajes del sexo para que los viejos no se diviertan, todo eso, como materia constitucional, es una risa, tan digna de lástima como la de los españoles serán justos y benéficos. Porque no hay ninguna norma, ningún juez que pueda aplicar esos preceptos. La confusión fue que en España, y no solo en España, incluso en la Revolución Francesa, cuando redactaron la Constitución, creyeron que era imprescindible que un preámbulo de la Constitución primero normativizara principios generales, no aplicables directamente ante los tribunales, sino como orientación o bases primarias de las que se derivan como consecuencia y como corolario los artículos siguientes de la Constitución. Y eso fue un error que introdujo en Francia, cuando se empezó en la Revolución Francesa las discusiones sobre la Constitución, el partido de Lafayette. Lafayette, que había sido el héroe de dos mundos, producto, claro, de la propaganda de la época, porque no fue héroe en ninguno de los dos mundos, pero como participó en la Revolución de Estados Unidos a favor de las colonias contra Inglaterra y luego en la Revolución Francesa, tuvo a su alrededor un grupo de partidarios que desarrollaron en la Constitución esta tesis de que primero había que discutir el preámbulo y luego los artículos. Eso motivó que después de la toma de la Bastilla, que ya el rey, claro, habiéndose cambiado de chaqueta, habiéndose puesto el gorro frigio, ya empezaron las discusiones constitucionales, y desde el mediados de julio, que fue la toma de la Bastilla, y enseguida las discusiones, hasta finales de agosto, un mes y medio se perdió en esas discusiones metafísicas, hasta el punto que había 1.500 diputados en la Revolución Francesa y se llamaron los 1.500 metafísicos. Hasta que uno de ellos, no viene ahora al caso quién, se levantó y dijo: ¿pero qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo discutiendo cuestiones metafísicas. Vamos a empezar a hablar de la Constitución, de las normas. Y entonces lo hicieron. Bueno, pues en los partidos ahora, frente a la Constitución, estamos en el mismo caso. Toda la Constitución española es falsa, porque la mayoría de su literatura y de sus páginas están destinadas a materias sociales, que son propias de eso que se llama democracia social o democracia material, y que son cuestiones que no competen a la Constitución, salvo a las democracias populares que se llamaron repúblicas democráticas de la Unión Soviética y satélites. Ahí sí era propio de esas constituciones estas materias sociales. Pero cuando hablamos de democracia en Occidente, hay que entender que si no, no habría manera de que dos personas pudieran hablar el mismo lenguaje. Hay que entender que estamos hablando sola y exclusivamente de la democracia como reglas de juego político, es decir, la democracia en sentido formal, como conjunto de reglas que forman la Constitución. No puede formar dentro de la Constitución una regla que diga que los viejos tienen que divertirse. Eso no puede ser norma constitucional. Ni tampoco puede ser norma constitucional que tengan derecho a una vivienda digna. Porque eso son abstracciones imposibles de convertirse en reglas de juego. Si solamente estamos hablando de que una Constitución no tiene más que reglas de juego formales, y si estamos hablando antes de eso, he dicho que un partido político nuevo surge cuando los partidos tradicionales o hasta entonces existentes han fracasado porque no han sabido aplicar o no han aplicado la Constitución, lo primero que hay que pedirle a los nuevos partidos es ¿qué piensan de la Constitución? En primer lugar, ley electoral, sistema mixto mayoritario proporcional. No sigas. Ese es el sistema alemán, copiado Sí, de Alemania. Eso es. Hay un refrán español, que el refrán que quería citar y que lo cito, pero no voy a seguirlo luego, es mezclar churras con merinas.
Eso que procede de la civilización de la península ibérica, cuando toda la riqueza era la lanar, es decir, y está bien, es bien que hoy el pueblo español también es un pueblo lanar. Es como la antigua meseta, está formado por churra y merina, así por los carneros, las ovejas, sí, las razas distintas. Pero, claro, la primera reforma, lo primero que te ha pedido es que al mezclar dos sistemas electorales tan radicalmente opuestos, que uno de ellos no es representativo del que vota y el otro sí que es representativo del que vota, el proporcional no representa al que vota, sino solamente al partido que incluye a los candidatos en una lista, mientras que el mayoritario sí, que como son por distritos pequeños, el diputado se presenta avalado o no por un partido, eso es indiferente, y se elige uno solo, ese sí que representa a los que lo han votado, y si saca la mayoría absoluta representa a todo el distrito en virtud de una convención que dice que las mayorías absolutas representan a todo el conjunto que ha votado. Pues bien, esa mezcla provoca que no la discriminación entre dos clases de diputados, los que proceden, que no representan al pueblo ni al elector y proceden de la designación a dedo del jefe de su partido, más los que se presentan voluntariamente apoyados. No, lo que segrega y discrimina es entre el pueblo. ¿Con qué derecho una parte del pueblo va a tener su representante y otra no? Claro. ¿Pero qué es esa discriminación? Pero eso es peor todavía que la barbaridad del proporcional, que lo quieren arreglar como eso. Quiere decir que la Constitución alemana tampoco obedece a los principios. La Constitución alemana también es una constitución del Estado de partidos, pero se dan cuenta que era imposible, que no funcionaba, y le van poniendo parches, remedios, pero los parches y los remedios a veces son peores que la enfermedad. Y aunque no hay peor enfermedad que la partitocracia basada en el sistema proporcional, sin embargo, este partido lo ignora, porque ha cogido el sistema alemán. Y como pasó con la Constitución española, no hubo en España un solo pensador político, no digo ya de los redactores de la Constitución, no digo en los partidos presentes en la batalla para redactar la Constitución, no, sino ni en la universidad, ni en los escritores. En ningún texto escrito hay una sola idea original en España sobre la Constitución. Ni una. Pero, ni sobre ninguna materia. Y en materia electoral, que es lo que estamos hablando ahora mismo, es decir, que lo normal es que las leyes electorales no figuren dentro de las constituciones. Porque no tienen naturaleza constitucional. Porque la ley electoral vale también para sistemas políticos que no son democráticos. Por ejemplo, el régimen parlamentario. El inglés. No tiene constitución, pero tiene una ley electoral. El español pretende ser democrático, no lo es, por las circunstancias que ya siempre vengo diciendo, que no es representativo, porque la ley electoral que tiene no es representativa del elector ni de la sociedad civil, sino que representa exclusivamente a los jefes de la clase política, cada partido lo suyo. Pues bien, si eso es así, el resultado de la mezcla, como digo, es un desastre peor, pero es que el partido nuevo que nace quiere decir que no conoce ni siquiera los fundamentos de que por qué las leyes electorales normalmente no tienen que estar incluidas en las constituciones. No es porque pueda variarse, porque la constitución tiene que ser fija y la ley electoral puede cambiar según las circunstancias. Sí, puede cambiar según las circunstancias que no son jurídicas ni políticas, sino geográficas o poblacionales. Es decir, si varían las poblaciones y varía la densidad de población, si varían los distritos electorales de tal manera que unos distritos sea más fácil sacar a un diputado que en otro, eso hay que reformarlo, como pasa además en España, eso aparte. Eso obliga a que no se incluyan las leyes electorales en la Constitución, porque a lo mejor hay que modificarlas periódicamente, cada 10, cada 15 años, cada generación cultural, para hacerla cada vez más justa, y no hay más justicia en la ley electoral que el mismo número de votos produzca el mismo número de diputados. Que cada diputado tenga que tener un número de votos similar, no digo igual matemáticamente, pero con una diferencia muy pequeña de un distrito a otro. Ese requisito no se da, por tanto, ya condeno al fracaso a este nuevo partido, porque no lucha contra la partitocracia, porque ha hecho como en Alemania, componer cosas que en España serían como el agua y el aceite, y en Alemania también, porque en Alemania
siempre se impone a Alemania por su poderío económico, por su disciplina empresarial. Pero por razones políticas, ¿desde cuándo Alemania ha sido, desde que perdió la Guerra Mundial, un ejemplo a seguir? Nunca. ¿Por qué? Porque no ha sido potencia, ni lo es. Políticamente es un enano. Porque es inolvidable lo que sucedió en el país más científico, más avanzado, con más premios Nobel del mundo, que era Alemania, en el año 40, el 39, pues eso, el Holocausto ha destrozado ese país para muchísimo tiempo. Y en lugar de ser humilde y tener una ley electoral adecuada a los electores, la ha hecho una cosa mixta, porque no son tan tontos como para creer en el sistema proporcional a pie juntillas como los españoles o los italianos, que no es que sean tontos, son más sinvergüenza, porque con el sistema proporcional se puede robar y corromper completamente, mientras que es mucho más difícil corromper un diputado que ha sido elegido en su distrito. Pues por esta razón es la primera crítica. Este partido no sabe a dónde va. Segundo. El segundo apartado es ley de partidos. Regular las primarias y los congresos. Otra, absurdo por completo, absurdo. Bueno, los congresos bien, pero primarias. ¿Pero qué ley obliga a hacer primarias en Europa? ¡Qué confusión tan grande! ¡Qué imitación en Estados Unidos sin conocer las causas que en Estados Unidos obligaron a que hubiera elecciones primarias en cada partido! ¡Qué horror! ¡Y qué error! ¡Y qué dolor! De tener que aguantar estas ignorancias tan grandes. ¡Qué tontería! ¿Cómo están diciendo elecciones primarias en los partidos? ¿Por qué hay elecciones primarias en Estados Unidos? ¿Por la naturaleza de los partidos? De ninguna manera. ¿Por la naturaleza política de las decisiones? De ninguna manera. Hay primarias porque cuando nacen los partidos políticos en Estados Unidos tiene una población que no llega a 7 millones de habitantes, en una extensión territorial mayor que Europa. ¿Cómo van a entenderse si no hay primarias que primero designen de un estado a otro, viajando por ferrocarril, eligiendo? ¿Cómo? Sin primaria era imposible que se coordinara una acción en Estados Unidos de ningún partido. Y de ahí nacen las primarias. Y están llenas de errores, porque claro, obedecen a un tiempo donde... y ahora copiar lo que no tiene sentido en Europa. ¿Pero primarias de qué? Pero segundo, eso en primer lugar. Segundo lugar, los que piden primarias quieren confundirse ellos mismos y confundir a la opinión pública de que un partido que elige a sus dirigentes y a sus diputados en unas elecciones primarias, que elige a su jefe, es democrático. Por eso lo hacen, como una prueba de democracia. Sí. Bueno, pues estos son tan ignorantes que desconocen la ley de hierro de la oligarquía de partido, donde Michel, que hablaba perfectamente italiano y alemán, publicó en 1909 una pequeña monografía, en 1911 un verdadero libro, y luego ya en 1920 a partir un libro completo y extenso. Bueno, pues Michel demostró y llamó ley de hierro, que no hay que confundir con la ley de bronce de Ricardo, que es el que referente a los beneficios en la economía. En la ley de hierro de Michel ha demostrado en sus estudios sociológicos sobre los partidos de masa y especialmente sobre los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa, no solo italianos, que es imposible que haya democracia en la vida interna de los partidos cuando llegan a un nivel elevado. Sí, puede haber democracia en el sentido de las reglas, que la vida interna del partido, como dice la Constitución española, a otra de las utopías. La Constitución española obliga a los partidos a que su vida interna se regla por las reglas de la democracia, y no hay ni uno que lo haya cumplido. Pues ahí tenéis otro ejemplo de qué va a decir la Constitución actual, si no dice más que idioteces, pamplinas, sueños y utopías. Bien, pues los partidos estos que quieren primarias ignoran que los partidos, si son grandes, es imposible que sean gobernados por vida democrática interna, sino que están sometidos a la ley de hierro de la oligarquía, porque están manejados por sus aparatos, y si dejaran de serlo desaparecían de partidos, sería peor. Los partidos actuales existen y tienen eficacia, aunque sea para robar, aunque sea para la corrupción, pero esa eficacia no la tendrían si tuvieran vida democrática interna. Así, para que el partido sea lo que es hoy, necesita ser oligárquico. Y en tercer lugar, se olvida que estos partidos no son como los antiguos, donde estas teorías de la democracia aplicables a la vida interna podían ser lícitos pensar en ellas porque no se habían experimentado. Y los ingenuos, los que no basan su análisis en la condición humana,
podían pensar que era un buen sistema, pero que hay un tercer argumento tremendo, que todos olvidan, que estos partidos no tienen ningún parecido con los partidos europeos existentes antes de la Guerra Mundial. Ninguno. Porque ellos eran partidos societarios, nacían en el seno de la sociedad y estaban sujetos a las reglas de la libertad política. Mientras que todos los partidos europeos actuales, salvo los ingleses, son partidos estatales, son copias miméticas, copias iguales que el partido nazi, que el fascismo italiano, que la falange española. Son exactamente iguales, partidos estatales. Pedir primarias a un órgano del Estado, ¿qué significa esto? Venga, pidamos primarias para el Estado. ¿Cómo para los funcionarios? Igual de ridículo es hablar de primarias. Un funcionario, venga, vamos a elegirlo a los funcionarios de la administración pública en unas elecciones primarias. Igual de absurdo, de ridículo, de falto de razón, de imbécil es el sistema que propone que los partidos políticos estén sujetos a las primarias para designar a sus representantes. Tercero, subvenciones, supresión a partidos, sindicatos y patronal. Esto es reconocer que el sistema es intrínsecamente malo, como decía Bolingbroke, fue el crítico a la corrupción del sistema de expoliación que introdujo en Inglaterra el primer ministro, que siempre lo critico. Cuando llegó Jorge I a Inglaterra, Bolingbroke criticó la corrupción sistemática de Walpole con este argumento, con el argumento de que los partidos eran intrínsecamente perversos. Y esa frase, que casi nadie sabe que pertenece a Bolingbroke, me quedé yo muy extrañado un día que me visitó en mi despacho de la Castellana un falangista que era el hombre más culto de su tiempo, que era Jesús Fuello. Era un catedrático de Derecho Político, pero que sabía inglés, había leído inglés, y me quedé asombrado que conocía a Bolingbroke. Y yo recuerdo que uno dijo, claro, entonces tú sabes que la teoría de Franco y los franquistas de los partidos políticos que eran intrínsecamente perversos no es de ellos, viene para de Inglaterra. Dice, claro que lo sé. Y pues lo recuerdo porque nunca me olvidaré de esa conversación con Jesús Fuello en mi despacho. Pero si cómo va a ser un órgano del Estado, como quieren que sean, como lo repite, qué ridículo resulta. De subvenciones, supresión a partidos, sindicatos y patronal. Es decir, si a un órgano del Estado se le suprime la subvención, es como si a un funcionario se le suprime el sueldo. ¿Pero qué va a hacer ese hombre? ¿Qué va a hacer los partidos estatales si no tienen subvención del Estado? ¿Vivir de quién? De los suscriptores, de los afiliados, de los militantes. Ya lo hubieran hecho, no pueden. Llevan 40 años ya y 60 en toda Europa, o 50 lo que sea, habituados a que los órganos del Estado viven lógicamente del dinero que les da el Estado, además de la corrupción. Otro. Estado unitario, un único gobierno y un solo Parlamento nacional. En principio parece de acuerdo, pero hoy, porque esto es muy fácil decirlo hoy, claro. Hoy con el engaño catalán, la amenaza vasca, ETA, el terrorismo, las invencibilidades, las locuras del separatismo catalán, de todo lo que está pasando, es fácil decir esto. No. De la misma manera que yo ataqué al franquismo en la médula y en mis libros defendí siempre la democracia, en materia autonómica yo siempre he defendido, que ahí están mis libros y mis publicaciones y mis intervenciones en la radio, siempre defendí que solamente tenían derecho a tener un régimen autonómico que les permitiría tener representantes territoriales distintos, lo que se llama hoy autonómicos, Cataluña y el País Vasco. Y les niego que tengan ningún ejecutivo, eso ya lo dije yo, eso es correcto, que no puede haber gobierno catalán ni gobierno vasco. Es decir, no tiene sentido prohibir, como hacen este nuevo partido, que no haya parlamento, que no haya ejecutivo autonómico, porque sería privar a ciertas enseñanzas de la lengua, de la historia, de la cultura, en unas regiones que han tenido un cierto nivel de autonomía cultural, como es el País Vasco y Cataluña. Por eso yo defendí que, desde luego, gobierno ninguno. ¿Galicia no? No incluí Galicia también por el idioma, perdón. Lo que no es que yo diferenciaba, que así como Cataluña y el País Vasco
tenían derecho a ser restituidos los estatutos que fueron destruidos, acabados, anulados por Franco, por la fuerza, tenían derecho a ser restituidos. En cambio en Galicia no, porque en Galicia el estatuto fue posterior, pero no, eso no quiere decir que no tuviera también Galicia por el gallego y por el idioma gallego, que es bellísimo, es muy bueno y tiene escritores mucho mejores que los vascos, así como en el País Vasco no hay ningún texto en vascuense que sea hermoso y bello, no hay ninguno. En cambio en Galicia sí, y en Cataluña también. Entonces yo por eso defendía y sigo defendiendo que un cierto parlamentarismo, digo cierto, porque no puede ser con las mismas competencias que el central, porque tiene que estar delimitado en las materias. Hay determinadas materias en Cataluña, País Vasco y Galicia que por su cultura lingüística diferente de la cultura española, aunque ellos sean españoles, pero quiero decir del idioma español, tienen derecho a tener organismos propios en defensa de su cultura autóctona, de su cultura lingüística. Por eso yo ahí soy mucho más abierto que el sufrimiento. No, cuidado. Hay un refrán alemán que dice tirar el agua sucia por la ventana junto con el bebé. Lava al bebé, sí, tira el agua por la ventana sucia y el niño dentro. Entonces yo, no. Ellos, sin saberlo, siguen la ley del péndulo. Sí. Yo no seguí la ley del péndulo cuando murió Franco. Al contrario, estaba en guardia de no caer en ese prejuicio popular, que puesto que Franco era centralista, después de Franco, autonomismo total, separación. Yo eso no lo seguí, pero tampoco sigo ahora que el fracaso y el robo y la especulación y la mentira de la autonomía implique que hay que suprimir de raíz toda manifestación autonómica. No es cierto. La prueba es que yo dejo a salvo aquellas instituciones parlamentarias autóctonas locales para defender aquello que solamente por ellos puede ser defendido. Por ejemplo, un catalán, un vasco, un gallego que ame su cultura gallega, nadie va a defenderla mejor que él. Desde luego yo no puedo, aunque quisiera. Y la legislación del derecho civil foral. Bueno, eso aparte, eso por supuesto, pero me alegro mucho que lo añada, porque sabes que todos los juristas españoles nos hemos formado dentro del respeto a las compilaciones del derecho y de las costumbres forales. Porque las personas que hemos profundizado más en este tema, descubrimos en ellas, sobre todo en algunas como Navarra, que se hablan menos, descubrimos en ellas una continuación del derecho justineneo. Y claro, inspira respeto que hayan durado en España costumbres derivadas del derecho romano del siglo IV y V. Por esa razón, también considero que está equivocado. Otra comenta: mapa municipal, notable reducción de entes locales. De acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Órganos reguladores, despolitización, no. Eso es absurdo, es mentira, eso es imposible. Por órganos reguladores quiere decir regulación de las finanzas. Sí. Lo que era antes el Banco de España, hoy como eso ha pasado la Unidad Europea, pero en fin. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todo lo que sea regular el mercado, todo lo que no está a la libre creación del mercado económico, necesita leyes que creen un organismo que regulan, controlan, regulan, modifican las leyes del mercado. Bueno, pues como eso ya sabemos lo que significa, pues en una oligarquía eso va a apoyar a la oligarquía, porque ¿quién va a hacer esas leyes? ¿Quién tiene competencia técnica para regular la electricidad? ¿Es que acaso hay algún diputado elegido por el pueblo que pueda oír ponerse delante de la eléctrica y de los bancos y discutirle uno a uno todos los segmentos, todos los factores que han influido en fijar las tarifas de la... No. ¿Por qué? Porque hasta ahora las leyes las hacen ellos mismos. Las normas que rigen o regulan el mercado de la electricidad o de las finanzas, los seguros, es que no hay ni uno que no esté hecho por los oligopolios que rigen el mercado. Ellos mismos se crean sus leyes. Por tanto, también estoy en contra de eso. Ahora habla de Supremo. Atribución de los recursos de amparo y de inconstitucionalidad. Todo ese asunto. El primero que ha hablado en España de todo eso he sido yo. ¿Qué me vienen a decir esto hoy? Son malos alumnos. Algunos son amigos míos, como Ignacio, como yo, pero no han aprendido. Vosotros conocéis, soy alumnos infinitamente superiores a ellos, porque habéis captado la integridad de mi filosofía política, no una parte. Y esto se coge a lo que creen que les favorece. Pues eso no es posible. Pero una cosa, de todas maneras, es que además dice
Y decía de las cuestiones de inconstitucionalidad. Sí. No, pero vuelve a leerlo. Sí. Atribución de los recursos de amparo y de inconstitucionalidad. Sí. Bueno, pero eso también rompe el pensamiento de don Antonio, Venga. porque dice que hay un recurso específico para declarar la inconstitucionalidad, es decir, que no cualquier tribunal de instancia puede Ahí está, Pedro, lo que iba a decir. Eso. Estos no han comprendido la esencia de mi tesis, de mi argumento, que es irrebatible. unidad de jurisdicción. Ahí Claro. está, primero, no son abogados, no conocen lo que es la unidad de jurisdicción. Aunque han hablado y han dicho que unidad de jurisdicción en el Supremo, pero sin saber, han dicho de todos los órdenes. Ha hablado uno de ellos, el que ha presentado el programa, que era del PP, Abascal, ha hablado de unidad de órdenes jurisdiccionales. Pues eso es un avance, sí. Y eso está bien. La precisión, vamos. Está bien, pero yo lo que tengo que decir aquí es que eso no es bastante. Es que no han captado la esencia de aquello en lo que consiste el Tribunal Constitucional. No, tribunal fuera, bueno, ellos dicen atribuirle a una sala, estoy de acuerdo. Atribuirlo al Supremo a una Eso, sala, de acuerdo. sí. Pero lo que no se han enterado todavía es por qué. Si es que no saben por qué tiene que ir al Supremo. Como última instancia devolutiva. Ahí está. Entonces, para que eso pueda ir al Supremo, tiene que haber que un juez de primera instancia pueda apreciar, Inconstitucionalidad. sí señor, puede rechazar una ley. Las partes le presentan un pleito a un juez de primera instancia, recién entrado a la carrera, con 25 años. Le presentan diciendo, esa ley que me aplica tal, nada, es nula, porque es inconstitucional. Por esto y por otra razón. El juez, si opina lo mismo, declara él mismo, aplica la ley, la anula, es anticonstitucional. Pero claro, su pronunciamiento no es firme hasta que no han terminado toda la vía jurisdiccional. Pasa a la segunda instancia, recurre. Si la segunda instancia confirma, pasa al Supremo. Ahí por eso se habla del mismo orden constitucional, porque está dentro. Sí. Y eso fue lo que Tocqueville admiró más de su viaje a Estados Unidos. Ellos, de hecho, están diciendo lo contrario, porque está hablando de cuestión de inconstitucionalidad. Y la cuestión de inconstitucionalidad es la que a día de hoy existe, que es cuando un juez dice, uy, esto puede ser inconstitucionalidad. Se lo voy a preguntar al Y constitucional. eso no lo es. Esa no es. Porque no es la inconstitucional a la que se revisa, sino si es un asunto concreto, un pleito correcto. Se ha aplicado leyes en vigor o leyes que son nulas. Y si es que sean leyes constitucionales o leyes ordinarias, es indiferente. No se distingue a esos efectos entre la diferencia de rango entre una ley constitucional y una ley ordinaria. O sea, no se han enterado todavía de lo que trata. Han oído campanas por ahí. Han oído campanas. Sí, las campanas las han oído en mi campanario. Sí, alguno de ellos en Intereconomía. No, no, porque incluso- estaban con usted Sí, en la... pero voy a hablar de este señor. Este señor que aparece en este partido, Sí. que yo lo traté con educación, porque soy un hombre educado, pero que él no. José Luis González Quirós. No, él es un hombre soberbio, que cuando yo le obligaba a que me dijera en qué consiste la democracia, porque yo digo que la democracia no tiene más que una sola definición, porque es la democracia formal, que tiene que tener dos requisitos: por un lado, ser representativa del elector, y segundo, separación de poderes. Dije eso nada más. Y dije, y ese no hay otra definición. Dice, hay 1000 definiciones de democracia. Y digo, pues dime otra. Y se cayó. Y este hombre, que lo que quería es rebatirme, porque es un hombre que le tengo antipatía por mi seguridad en el conocimiento de la materia política. Y este es un hombre inseguro. Es inseguro. Y como él estaba ya pensando entrar en un partido político, estaba rebatiendo que en la democracia puede haber muchas formas de democracia. Una de ellas es la que él está pregonando con este partido, que no tiene fundamentos democráticos porque ignora lo que es la democracia. Y uno de los motivos que lo ignora es por la presencia de este catedrático de filosofía, que ignora por completo la materia política, a pesar de su pedantería y de su presunción. Después habla Poder Judicial, reforma de la elección de vocales. En primer lugar, en España no se conoce la tesis de Montesquieu, porque todo el mundo cita a Montesquieu y a Alfonso Guerra de paso, diciendo que Montesquieu ha muerto, y es verdad, tenía razón Alfonso Guerra, no en España. Durante la Revolución Francesa durante la Constituyente, hubo una fecunda, profunda y muy erudita discusión entre los partidarios de Montesquieu y los partidarios de Rousseau. Y esa discusión terminó cuando uno de los que se llamaban rusoístas, no rusonianos, sino rusoístas, cuando un rusoísta se levantó y dijo: Montesquieu es un anticuado, lo moderno es Rousseau, y lo aplaudieron unánimemente. Rousseau fue llevado al Panteón, fue convertido en uno de los ídolos, la referencia
de la Revolución Francesa y Montesquieu quedó muerto. Pero Montesquieu no quedó muerto en Estados Unidos, que es anterior a la Revolución Francesa. Y es en los Estados Unidos donde la doctrina de Montesquieu, a través de Locke primero y de Locke y de Harrington, de la utopía oceana, llega casi intacta a Estados Unidos. Por eso, en Estados Unidos la separación de poderes la produce primero el sistema representativo y sobre todo, no, esa es una de las condiciones, no, sobre todo la separación entre el poder del gobierno y el poder de la legislación inherente al sistema presidencialista. Eso es lo esencial, no los jueces, porque el propio Montesquieu decía que el poder del juez era presque nul, casi nulo, y es verdad. Eso es Tocqueville después. Y Tocqueville es el que Tocqueville, al darse cuenta la inmensa tesoro que encuentra en Estados Unidos con el recurso al Supremo para declarar la inconstitucionalidad o la nulidad de determinadas leyes, lo eleva a la primera categoría. Eso. Pero es Tocqueville el que lo eleva, no Montesquieu. Eso. Y por esa razón quiero decir, siguen siendo ignorantes. Y por último, comentan nueva ley de transparencia y de buen gobierno. Bueno, eso me recuerda, sí. Aire entre dos pares. Eso son declaraciones románticas, pero que me recuerda a la Edad Media, porque en la Edad Media, en la ciudad de Siena, que era, claro, independiente, hay unos frescos en la señoría que de los mejores pintores de la época y que son lo que repiten, se llaman las escenas de buen gobierno. El buen gobierno era el eslogan durante la Edad Media, porque no había separación entre moral y política. Entonces, buen gobierno, la palabra bueno está más cerca de la moral que de la política. Y buen gobierno no significa nada, en la Edad Media todo. Pero ¿cómo van a decir mal gobierno? Esto no pueden decir. Claro, mal gobierno, pero ¿qué es eso? ¿Cómo van a decir que pero ¿cómo están repitiendo? Gobierno? Eso está bien para la Iglesia Católica, para los moralistas, para la doctrina moral. Pero desde el Renacimiento, desde Maquiavelo, se acabó esa confusión. Se acabó la confusión entre moral y religión. El buen gobierno pertenece a la época metafísica de la historia, que es la Edad Media. Y quien hace esta calificación es nada menos que el primer sociólogo, el que funda la sociología, el filósofo Augusto Comte. Califica a la Edad Media de época metafísica. Y en esa época metafísica, donde la idea religiosa es lo primero, la religión, ahí nace la idea del buen gobierno. ¿Y cuáles son las ideas del buen gobierno? Las de las virtudes teologales, la prudencia, la justicia, la templanza, ese es el buen gobierno. Y a esto no quieren hablar con ese lenguaje, remitirnos a la Edad Media. Vamos, hombre, estos son personas bien intencionadas, personas honradas sin duda ninguna, honestas, pero que yo auguro, ya le digo de antemano, su absoluto fracaso. De aquí, este partido no puede vencer a la corrupción, la zorrería, la cazurrería y los malos prejuicios que invaden a toda la vida política española, incluidos los medios de comunicación. Estos están destinados a fracasar rotundamente. Tercio Laocrático. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Facebook o Twitter.